El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre, conectados a Jesús. Que obtuve de los recursos que Él me dio. Esas ganancias se deben ver a lo largo de mis años productivos. Pero muchos de nosotros hemos hecho malas decisiones en nuestros años productivos y en vez de tener algo que devolverle a Dios, resulta ser que lo que nos dio lo invertimos mal. Estamos endeudados, no tenemos que dar. Y es lamentable que por malas decisiones en estas etapas hay muchos adultos mayores que inclusive dieron sus recursos a sus hijos y sus hijos lo despilfarraron. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando con los recursos que el Señor nos da? De eso se trata la devolución. Y esta semana estamos repasando consejos que Dios nos dio con respecto a nuestros últimos años. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué cosas debemos evitar? ¿Y qué principios debemos seguir para que en estos últimos años podamos tomar las decisiones correctas? Cosa de que cuando el Señor nos pida cuenta, podamos rendir un informe favorable. Y el versículo para memorizar en esta semana, en esta lección, nos habla justamente de que todo lo que hemos vivido al final deja una secuela, deja una influencia. Y al apóstol Juan, que fue el último apóstol que quedó vivo por muchos años, se le dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos o de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. A pesar de que seamos llamados al descanso, toda la influencia que ejercimos durante nuestros años aquí en la tierra tendrán un efecto positivo o negativo sobre las personas que nos rodean. Y esas obras, aquello que sembramos, seguirá multiplicándose si así lo hemos propuesto, si así hemos hecho los planes correctos para que nuestras obras continúen. Y hasta ahora en el bosquejo de esta semana hemos visto que dentro de la devolución hay personas que tomaron decisiones incorrectas, como hay otros que tomaron decisiones correctas, como hay principios que debemos aprender. Una de las cosas que se nos advierte en la palabra de Dios es que no seamos como el rico insensato, que después de nuestros trabajos, después de nuestros años laborales, que hemos acumulado cierta riqueza o ciertos recursos, no lo utilicemos para seguir almacenando, seguir acumulando. Esa fue la mala decisión del rico insensato, destruir sus graneros, construir más grandes y seguir acumulando, pensando pues que todo lo que recibió es para él, para su beneficio, y no compartió con los demás. Se nos advierte que esa es una de las cosas que no debemos hacer. Para el lunes aprendimos que los recursos que acumulamos no nos los podemos llevar. Por ende, hay que saber invertirlos. Hay que saber designar qué vamos a hacer con ese patrimonio. Y designar en el sentido de dejar un testamento, un fideicomiso, en la cual designamos nuestra última voluntad de lo que se debe hacer con nuestros bienes cuando ya no estemos. Es nuestra responsabilidad hacerlo y no debemos dejárselo al gobierno ni a ninguna otra persona, a menos que, como en el fideicomiso, nosotros asignamos a una empresa
o asignamos a una persona en la cual confiamos que van a ejecutar las instrucciones que hemos dado de cuál debe ser la disposición final de los recursos que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a ver cómo vamos a designar nuestro patrimonio tomando en cuenta nuestras necesidades personales. Y esa es la lección para hoy, comenzar con las necesidades personales. En la época del Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran granjeros, agricultores y pastores. Por ende, algunas de las bendiciones prometidas por Dios se expresaban en un lenguaje agrícola. Por ejemplo, Proverbios 3, 9 y 10 nos dice que si somos financieramente fieles a Él, serán llenos nuestros graneros con abundancia. Es probable que muchos cristianos no tengamos graneros hoy. La mayoría de nosotros no tiene graneros. Pero, ¿cómo debemos entonces entender que Dios va a bendecir nuestro trabajo o nuestro negocio? Lo debemos ver, claro, desde el contexto de nosotros que no tenemos graneros. Hay que entender que Dios va a bendecir nuestro trabajo, va a bendecir nuestros negocios, si estamos dispuestos a seguir los principios que Él ha puesto en la palabra de Dios y estamos dispuestos a obedecer esos principios. Así que vamos a leer Proverbios 27, 23 a 27, y cómo podremos nosotros interpretar cuando se dice considera atentamente el estado de tus ovejas. ¿Cómo podemos interpretar eso a la luz de lo que vivimos actualmente? ¿Qué significa considerar atentamente el estado de nuestras ovejas? Y vamos a ver un poquito de qué fue lo que se dijo en Proverbios 23. Se dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Esa es la pregunta que se nos hace. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¿Qué nos quiere decir este texto? Si bien la Biblia advierte acerca de los ricos que atropellan a los pobres o que son codiciosos con sus riquezas, las Escrituras nunca condenan la riqueza ni los esfuerzos personales para adquirir riquezas, siempre que, claro, por supuesto, no se produzcan deshonestamente ni oprimiendo a los demás. La Biblia no va a condenar que con esfuerzo, que tu trabajo diario te lleve a tener riquezas. Es más, los patriarcas como Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos fueron ricos, pero manteniendo su relación con Dios, mantuvieron las riquezas en el lugar que le corresponde. No permitieron que sus riquezas llegasen a ocupar el lugar de Dios. De hecho, los textos que acabamos de leer en Proverbios 27 nos dice que hoy debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y para nuestra familia. La abundancia de leche de las cabras te darán para tu sustento. Significa que te darán para el sustento de tu casa y de tus criadas. O sea que todos los recursos que el Señor ha puesto a tu disposición, cuando tú los multiplicas, te deben llevar a que tengas el sustento de tu familia. De eso se trata. ¿Cómo reformularíamos ese versículo en la actualidad? Tal vez sugeriríamos: revisa tus registros financieros y determina tu situación, o haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Ya hice ese coeficiente y definitivamente que mis salidas son mayores que mis entradas, así que ese es el coeficiente de endeudamiento y eso está fatal.
Ocasionalmente, durante nuestros años productivos, sería apropiado revisar nuestro testamento o, asumiendo que hemos hecho nuestro testamento, hay que hacerlo dentro de nuestros años productivos, y mi madre fue sabia en eso, lo hizo cuando éramos pequeños, tomando en cuenta de que no sabía si iba a vivir y por cuánto tiempo iba a vivir, así que ella, una mujer muy sabia, Dios bendijo a mi mamá con una sabiduría impresionante. No estoy diciendo que estuvo exenta de errores, pero las decisiones puntuales que tomó nos ayudó a nosotros a tener una mejor calidad de vida. Y como les dije, cuando ella falleció en el 2014, encontré su testamento sin saber que yo había sido designada como tutora de mis hermanos menores, porque cuando ella hizo eso yo todavía era una niña, pero era la mayor. Así que cuando dentro de tus años productivos debes revisar tus finanzas, debes revisar tu situación, debes revisar tu testamento, y si no lo tienes, te invito a hacer un testamento. Ayer hablamos bastante al respecto, y es necesario que revisemos nuestras finanzas y que las actualicemos. Si hay alguna decisión que tomamos en el pasado que ahora no se ajusta al presente, hay que hacerlo. Yo estuve revisando lo que hice en el 2015, cuando puse las instrucciones de lo que se debía hacer en caso de que pues yo llegase a padecer de algún tipo de discapacidad mental. Yo tengo toda una serie de instrucciones aquí firmadas y todo en el 2015. Puse inclusive personas que debieran hacerse cargo de ciertas cosas, y resulta ser que ya esas personas no están. Así que hay que hacer una revisión y hay que actualizar la información para que se adecue a lo que está pasando en el presente. Los documentos como los testamentos y los fideicomisos se implementan al principio del proceso de planificación patrimonial para que sirvan de protección contra una muerte prematura o contra la imposibilidad de decidir, ya sea por razones de salud, dónde deben destinarse nuestros bienes. El testamento y el fideicomiso son documentos que nosotros debemos escribir cuando aún tenemos la capacidad mental para hacerlos, y se deben revisar periódicamente, porque puede ser que usted le está dejando en el testamento bienes a una persona que hoy en día esa persona pues ya no tiene una buena relación con usted, o esa persona ha muerto, o esa persona está enferma y no va a poder cumplir con las asignaciones que usted puso en su testamento, en su fideicomiso. Hay que revisar. La idea es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones o tus bienes una vez que ya tú no estés para administrarlos. De eso se trata. Comienza con las necesidades personales, comienza a evaluar qué tienes y cómo vas a disponer de ello una vez que no estés. En resumen, la buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después que nos hayamos ido. Porque a menos que el Señor regrese mientras que vivamos, algún día nosotros no vamos a estar. Mientras que nuestras posesiones materiales sí van a estar, sean pocas o sean muchas. Y como ellas van a quedar y nosotros no, nosotros tenemos que tomar las decisiones de qué se deben hacer con esos recursos. Por lo tanto, depende de nosotros hacer provisión ahora para que las bendiciones que hemos recibido de Dios puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. De eso se trata esta lección de hoy. Tomar decisiones puntuales en cuanto a los recursos que el Señor nos ha dado, y hacer provisión para cuidar a nuestras familias y a la vez contribuir con devolver
al dueño de todo la parte que le corresponde. Saben, yo ayer, cuando estaba dando la lección, leí acerca de eso, devolverle al Señor la parte que le corresponde, pero no había comprendido a cabalidad que realmente Dios es el dueño y yo tengo que rendirle cuenta